Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles lo último y lo jugoso del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con nuestros actores favoritos. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que su copyright que les va a encantar y quizás hasta sorprender un poco. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el talentoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su atractivo y por supuesto su innegable talento. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus últimos romances, que ya sabemos que dan mucho de copyright hablar, sino de algo mucho personal. Vamos a hablar de su mayor arrepentimiento. Su como lo oyen. Incluso las estrellas brillantes tienen momentos de duda y cosas de las que se arrepienten. Y Can Yaman, en una entrevista reveladora, ha compartido el suyo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se perderán en ninguna de nuestras exclusivas, noticias de última hora, entrevistas y por supuesto, mucho salseo del bueno. Además de activar la campanita les aseguraré que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. No se lo pierdan. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos y descubramos juntos el mayor arrepentimiento de Can Yaman. Para entender este arrepentimiento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar los inicios de la carrera de Can Yaman. Si bien ahora lo conocemos como un galud de telenovela internacional, su camino hacia la fama no fue precisamente un lecho de rosas. Can, recordemos, es abogado de profesión superíndice 3N. Se graduó superíndice 3 con honores de la Facultad de Derecho y comenzó superíndice 3 a ejercer su carrera con bastante con diéresis copyright cito. De hecho, muchos lo consideraban un joven prometedor en el mundo legal. Tenía una vida estable, un buen trabajo y un futuro aparentemente asegurado. Pero como suele suceder, el destino tenía otros planes para con diéresis copyright L. Fue un poco por casualidad, un poco por insistencia de sus amigos, que Can Yaman se involucró superíndice 3 en el mundo de la actuación superíndice 3N. Al principio lo vio como un pasatiempo, una forma de salir de la rutina y probar algo nuevo. Pero lo que comenzó superíndice 3 como un simple juego pronto se convirtió superíndice 3 en una pasión superíndice 3N. Can descubrió superíndice 3 que disfrutaba enormemente interpretar diferentes personajes, contar historias y conectar con el público. Sin embargo, esta nueva pasión superíndice 3N lo colocó superíndice 3 en una encrucijada. Tenía que elegir entre seguir el camino seguro y estable de la abogacua o arriesgarse y perseguir su sueño más menos o de convertirse en actor. Y aquí es donde entra en juego el arrepentimiento. Can Yaman, en la entrevista que les menciono copyright al principio, confesó superíndice 3 que su mayor arrepentimiento fue no haber confiado lo suficiente en sí mismo al principio de su carrera actoral. Dudó superíndice 3 mucho antes de dar el salto definitivo y abandonar su carrera como abogado. Tenía miedo del fracaso, del copyright dirurene, de decepcionar a su familia y a sus amigos. Se dejó superíndice 3 influenciar por las opiniones de los de Mood y tardó superíndice 3 Mood de lo que deberá en tomar la decisión superíndice 3N de dedicarse por completo a la actuación superíndice 3N. Si pudiera volver a trurese en el tiempo, dijo Can Yaman en la entrevista, me diru a mí mismo que confiara en mi instinto, que no tuviera miedo de arriesgarme y que persiguiera mi sueño más menos os compasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N desde el principio. Perdu mucho tiempo dudando y dejándome influenciar por las opiniones de los de podría haber logrado muchas cosas si hubiera confiado en mí mismo desde el principio. Esta confesión de Can Yaman es realmente conmovedora y nos hace reflexionar sobre la importancia de escuchar nuestra voz interior y de no tener miedo de perseguir nuestros sueños más menos por descabellados que parezcan. A menudo el miedo al fracaso y el deseo de complacer a los de nos impiden tomar las decisiones que realmente queremos tomar y nos llevan a vivir una vida que no es autocopyrighticamente nuestra. Pero la historia de Can Yaman también copyright N es un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo y para perseguir nuestros sueños más menos. A pesar de sus dudas iniciales, Can finalmente se atrevió superíndice 3 a seguir su pasión superíndice 3N y se ha convertido en uno de los actores exitosos y reconocidos de Turquía y del mundo.
Su talento, su carisma y su dedicación superíndice 3N lo han llevado a protagonizar exitosas telenovelas, a ganar numerosos premios y a conquistar el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Y es que Mu S.A.U. de su atractivo físico, Kan-yaman tiene algo especial que lo hace conectar con el público. Tiene una energía arrolladora, una sonrisa contagiosa y una gran capacidad para transmitir emociones. Y sobre todo es un trabajador incansable que se entrega por completo a cada uno de sus proyectos. No se conforma con hacer lo justo, sino que siempre busca superarse y dar lo mejor de sí mismo. Además de su carrera como actor, Kan-yaman también copyright se ha destacado por su labor humanitaria. Es un defensor de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas sociales. Utiliza su fama y su influencia para concienciar sobre diferentes problemáticas y para ayudar a quienes se lo necesitan. Es un ejemplo de que se puede ser una estrella y al mismo tiempo, una persona comprometida con el mundo y con los demás. Volviendo a su arrepentimiento, creo que es importante destacar que no se trata de una lamentación superíndice 3N amarga o de un reproche constante. Bien, es una reflexión superíndice 3N honesta y sincera sobre su pasado y una lección superíndice 3N aprendida que quiere compartir con sus fans y con todos aquellos que en un momento de duda o indecisión superíndice 3N. Kan-yaman quiere inspirar a otros a confiar en sí mismos, a no tener miedo de arriesgarse y a perseguir sus sueños más menos os compasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N. Y creo que ese es el mensaje ese importante que podemos extraer de esta historia. No importa cuántas veces nos equivoquemos, lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con la frente en alto. No importa cuánto tiempo tardemos en encontrar nuestro camino, lo importante es nunca rendirnos y seguir luchando por nuestros sueños más menos os. Y no importa cuántas veces dudemos de nosotros mismos, lo importante es recordar que somos capaces de lograr grandes cosas si confiamos en nuestro instinto y en nuestro potencial. Asu que ya lo saben, amigos. El mayor arrepentimiento de Kan-yaman es no haber confiado lo suficiente en sí mismo al principio de su carrera actoral. Pero este arrepentimiento no lo define, sino que lo impulsa a seguir creciendo y a inspirar a otros a perseguir sus sueños más menos os. Una lección superíndice 3N valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y reflexivo. Recuerden que todos tenemos momentos de duda y cosas de las que nos arrepentimos, pero lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con optimismo y determinación superíndice 3N. En resumen, hemos hablado del mayor arrepentimiento de Kan-yaman, que es no haber confiado lo suficiente en sí mismo al principio de su carrera actoral. Hemos reflexionado sobre la importancia de escuchar nuestra voz interior y de no tener miedo de perseguir nuestros sueños más menos os. Y hemos destacado el ejemplo de Kan-yaman como un modelo de perseverancia, talento y compromiso social. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? ¿Qué copyright consejo le darían a Kan-yaman si tuvieran la oportunidad de hablar con diéresis copyright L? Dejen sus comentarios abajo o los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero pedirles una última cosa. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad cada semana. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Muchas gracias por su apoyo y por su cariño más menos o. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Asterisco ampliando la noticia, el arrepentimiento de Kan-yaman en detalle asterisco. Pero ¿qué copyright significaba exactamente esa falta de confianza? Superíndice 3 se manifestaba en el dúa a dúa de un joven Kan-yaman que se debatúa entre los superíndice 3 digos legales y los guiones teatrales. Profundicemos en ello. La sombra de la duda no era una entidad abstracta, sino una serie de más menos batallas internas que Kan libraba a diario. Cada audicio superíndice 3N a la que asistía era un campo de minas de inseguridades.
Se comparaba constantemente con otros actores, cuestionando su talento y su capacidad para destacar en un mundo tan competitivo. Quizú, ese no soy lo suficientemente bueno, se decua a sí mismo. Quizú se deberá conformarme con la seguridad que me ofrece mi carrera como abogado. Esta lucha interna se agudizaba aún por las presiones externas. Su familia, aunque lo amaba y lo apoyaba, tenía ciertas expectativas con respecto a su futuro. Habían invertido en su educación superíndice 3N, y lo veían como un joven brillante con un futuro prometedor en el mundo legal. La idea de que abandonara todo eso para dedicarse a una carrera tan incierta como la actuación superíndice 3N no era fácil de digerir para ellos. Ellos querían lo mejor para Mu, explicaba Khan en la entrevista. Y en su mente lo mejor era una vida estable y segura. No entendían mi pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y temuan que estuviera cometiendo un error. Su preocupación superíndice 3N era comprensible, pero también copyright N me generaba mucha presión superíndice 3N. Además la sociedad turca, aunque cada vez más abierta y moderna, aún conserva ciertas ideas tradicionales sobre el con diéresis copyright sito y el camino que deben seguir los superíndice 3 benes. Elegir una profesión superíndice 3N respetable como la abogacua era visto como una seu más menos al de inteligencia y buen juicio, mientras que dedicarse al mundo del espectáculo era considerado algo muy volátil e incierto. Esta combinación superíndice 3N de presiones internas y externas aqua que la decisión superíndice 3N de Khan fuera aún muy difícil. Se sentó atrapado entre dos mundos, sin saber de elegir. Intentaba compaginar ambas carreras, trabajando como abogado durante el día y asistiendo a clases de actuación superíndice 3N y audiciones por la noche. Pero esta situación superíndice 3N era insostenible a largo plazo. Estaba agotado física y mentalmente y sentía que no estaba dando lo mejor de sí mismo en ninguna de las dos subcondiéresis reas. Fue en este momento de crisis cuando Khan comenzó superíndice 3 a cuestionarse seriamente sus prioridades. Se dio cuenta de que estaba viviendo una vida que no era autocopyrightamente suya, una vida dictada por las expectativas de los demu y por el miedo al fracaso. Entendió superíndice 3 que si quiero a ser feliz y realizado, tengo que escuchar su corazón superíndice 3N y seguir su pasión superíndice 3N, sin importar lo que dijeran los demu. Fue un proceso largo y difícil, recuerda Khan. Pero al final me di cuenta de que la vida es demasiado corta para vivirla haciendo algo que no te apasiona. Decido arriesgarme y perseguir mi sueño más menos o de convertirme en actor, a pesar de todos los obstáculos y las dudas. Tomar esta decisión superíndice 3N fue un acto de valentua y de autoafirmación superíndice 3N. Significaba desafiar las expectativas de su familia y de la sociedad, apostar por sí mismo y confiar en su talento. Fue un salto al vacuo pero un salto necesario para poder vivir una vida autocopyrightica y plena. Sin embargo, incluso después copyright de tomar la decisión superíndice 3N, las dudas persistieron. Khan segura sintió copyright dose inseguro y temeroso del fracaso. Le preocupaba no ser lo suficientemente bueno, no encontrar trabajo y decepcionar a quienes creían en con diéresis copyright L. Estas dudas lo acompañó más menos Aaron durante los primeros aún más menos de su carrera como actor, y a menudo lo paralizaban y le impedían dar lo mejor de sí mismo. Hubo momentos en los que pensé copyright en rendirme, confiesa Khan. Me sentía frustrado y desanimado. Pero cada vez que estaba a punto de tirar la toalla, recordaba por qué copyright había tomado esta decisión superíndice 3N. Recordaba mi pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, mi deseo de contar historias y conectar con el público. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo y gracias a su arduo trabajo, su talento y su perseverancia, Khan comenzó superíndice 3 a cosechar los frutos de su esfuerzo. Obtuvo más menos os papeles en series de televisión superíndice 3N y películas, y poco a poco fue ganando reconocimiento y popularidad. Su carisma y su atractivo físico combinados con su talento actoral, lo convirtieron en una estrella en ascenso en el mundo del espectáculo turco. El punto de inflexión superíndice 3N en su carrera llegó superíndice 3 con la telenovela Erkenci Puk Jaro Madrugador, en la que interpretó superíndice 3 el papel de Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Esta telenovela fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo, y catapultó superíndice 3 a Khan Yaman a la fama internacional.
A partir de ahí su carrera despegó Superíndice 3 de forma imparable. Protagonizó Superíndice 3 otras exitosas telenovelas, como By Jane la más menos hay hombre equivocado, y se convirtió Superíndice 3 en uno de los actores solicitados y mejor pagados de Turquía. Su fama se extendió Superíndice 3 por todo el mundo, y conquistó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N de millones de fans con su carisma, su talento y su atractivo físico. Hoy en día Can Yaman es una estrella internacional, con una legión Superíndice 3N de seguidores en todo el mundo. Su trabajo lo ha llevado a viajar por diferentes países, a participar en proyectos internacionales y a colaborar con grandes marcas. Es un ejemplo de perseverancia, talento y compromiso social. Pero a pesar de todo su con diéresis copyright cito, Can Yaman no olvida sus orígenes ni las dificultades que tuvo que superar para llegar a donde estuvo. Recuerda con gratitud a quienes lo apoyaron en sus inicios y a quienes le dieron la oportunidad de demostrar su talento. Y sobre todo, recuerda la importancia de confiar en uno mismo y de no tener miedo de perseguir los sueños menos os. Es por eso que comparte su historia con sus fans y con todos aquellos que estuvieron en un momento de duda o indecisión Superíndice 3N. Quiere inspirarlos a creer en sí mismos, a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y a luchar por lo que realmente quieren. Quiere transmitirles el mensaje de que con esfuerzo, dedicación Superíndice 3N y pasión Superíndice 3N, todo es posible. Y su mayor arrepentimiento, esa falta de confianza inicial, se ha convertido en una valiosa lección Superíndice 3N que comparte con generosidad. Porque sabe que al hacerlo estuvo ayudando a otros a evitar cometer el mismo error y a vivir una vida de autocopyright y plena. Ese año del arrepentimiento, la historia de Can Yaman es un testimonio de la capacidad humana para superar los obstáculos, aprender de los errores y alcanzar el con diéresis copyright cito. Es una historia inspiradora que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida y para perseguir nuestros sueños. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza en uno mismo, la perseverancia y la pasión Superíndice 3N. Porque al final, son estos los ingredientes esenciales para una vida feliz y realizada. Y eso, mis queridos amigos, es mucho ese que salseo. Es inspiración Superíndice 3N pura. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para historias como esta. Hasta la Superíndice 3 Sima.